En este mismo sentido, el artículo 208 del Código de Comercio no se refiere específicamente a funciones, se refiere a cuatro cosas. Y son cuatro cosas que deben estar presentes en los dictámenes. Es decir, el artículo 208 se refiere al dictamen sobre los estados financieros. Que más que un dictamen, cuando tú revisas los elementos que se incluyen, es más un informe sobre la empresa en clave de los estados financieros. Entonces, se debe indicar, esta es la estructura, si se obtuvieron las informaciones necesarias para declarar, para determinar que la información financiera corresponde fielmente a la realidad de la empresa, si se aplicaron los procedimientos adecuados, si la contabilidad y las demás operaciones financieras, o que la contabilidad, perdón, y las operaciones financieras se ajustan a la ley y a los estatutos, y si el balance presenta fielmente la situación financiera. Esto es importante porque es como si estas cuatro características del dictamen fueran parte de los requisitos para poder cumplir el numeral séptimo, el numeral séptimo del artículo 207 de las funciones. Este es el valor que tiene este artículo. Y en este mismo sentido tenemos el artículo 209. El artículo 209 habla de el informe sobre la gestión y el control interno. ¿Qué es esto del informe de la gestión? El artículo 209 le crea una obligación adicional al revisor fiscal y es que tiene que entregar un informe dirigido a los socios, a la asamblea, donde se refiere a la gestión de la empresa, un informe sobre la evaluación de la gestión y sobre el control interno. Entonces, te pide tres cosas puntualmente que deben incluirse en ese informe. Uno, si los actos de los administradores se ajustan a los estatutos, órdenes o instrucciones de la Asamblea. Dos, si hay adecuación de la documentación y los libros de contabilidad y las actas. Y tres, si existe y si son adecuadas las medidas de control interno. Eh, este punto es una versión resumida de una mirada ampliada sobre el cual el revisor fiscal debe referirse al informe de gestión de la gerencia, ¿no? Que son los encargados de la gestión. Esto se convierte en funciones adicionales que el contador público debe cumplir porque debe evaluar la gestión. Pero está en el mismo contexto, el mismo dimensionamiento que nos permite entender las funciones del revisor fiscal. Y a partir de aquí, sobre todo de lo que plantea este artículo, podemos establecer unas funciones adicionales eh, que se plantean, ¿cierto?, en estos artículos. Las 10 funciones del artículo 207, junto con el contenido de los demás informes, ¿cierto? Permiten establecer ese conjunto, ese mandato para ejercer el control de fiscalización en cualquier tipo de entidad y plantea tres dimensiones, es decir, a partir de estos artículos 207, 208, 209, podemos establecer que existen tres dimensiones del control de gestión. La dimensión de control de fiscalización sobre la gestión, de control de fiscalización sobre el cumplimiento normativo y estatutario y el control de fiscalización sobre la información financiera. ¿Cierto? En adelante vamos a revisar cómo los numerales del artículo 207 se vinculan con cada una de las dimensiones aquí planteadas. Esto va a ser una mirada enunciativa y luego pues obviamente en las actividades complementarias a esta presentación o exposición magistral habrá la necesidad de que ustedes puedan profundizar en este tipo de relaciones que se establecen entre las funciones y las dimensiones del control de gestión. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos que el control de fiscalización del revisor fiscal tiene tres dimensiones. El control de la gestión, el control normativo y de cumplimiento y el control a la información financiera. Tres tipos de control, o tres dimensiones, perdón, del control de fiscalización que ejerce el revisor fiscal. En adelante, lo que vamos a hacer es tratar de establecer, vamos a hacerlo de manera rápida porque esto es más para generar contexto, toda vez de que la idea es que en las actividades complementarias de esta presentación ustedes puedan profundizar sobre estos aspectos o con detalle
justificar el porqué, la asociación entre una dimensión del control de fiscalización y cada una de las funciones establecidas en el artículo 207. Por lo tanto, vamos a verlo a manera enunciativa. Por ejemplo, vamos a ver cómo el artículo 207 del Código de Comercio tiene un vínculo con en su numeral primero, se vincula con dos dimensiones. Primero, el control normativo de cumplimiento y segundo, el control de gestión. ¿Cuándo? Cuando las decisiones implican estrategias de políticas de negocio. Entonces ahí, cuando esas decisiones que toman los estatutos tienen que ver, que toman, perdón, los cuerpos de gobierno corporativo, los órganos de gobierno de la entidad, tienen que ver con lo estratégico y con el cumplimiento, entonces digamos que al el revisor fiscal darle cumplimiento a esta función, pues obviamente va a ser una evaluación también del control de la gestión. Asimismo, la función número 2, que es informar por escrito oportunamente sobre las irregularidades y funcionamiento de la sociedad, se vincula o permite o se ubican, se circunscriben a dos dimensiones, el control normativo y de cumplimiento y el control de gestión. Y así sucesivamente vamos analizando cada una de las funciones. Vamos a pasar algo rápido por estas diapositivas. Igual este material queda a disposición de ustedes para que lo puedan revisar en profundidad. Pero lo que me interesa aquí es que ustedes puedan ver cómo cada una de las funciones se asocia a una de las dimensiones del control de gestión. Ahorita vamos a ver en detalle cómo se explica cada una de estas funciones del control de gestión. El artículo 208 también se asocia a cada una de estas funciones, como lo correspondiente al artículo 209. Bien, desarrollo metodológico de la revisoría fiscal, y aquí entonces entramos en esta parte que ya hemos empezado a abordar, y es la metodología. La revisoría fiscal adolece de un cuerpo metodológico propio y es una de las tareas de quienes la ejercemos, así lo indica la orientación profesional del año 2008, el que podamos establecer esta relación entre actividades, propósitos de la revisoría fiscal para establecer un lineamiento metodológico. Entonces, este lineamiento metodológico lo hicimos apelando a un modelo de metodológico o la base metodológica de las herramientas o los sistemas de gestión empresarial, que es el ciclo PHBA, y es una metodología continua que, y aquí empiezo a hablar en primera persona, considero, porque soy quien propone este desarrollo metodológico, esto es una propuesta que vamos a verla en aspectos conceptuales, y es eh, que la revisoría fiscal, a diferencia de la auditoría de estados financieros que inicia la planeación y termina con el informe, realmente es un proceso continuo que contribuye a la mejora continua. Entonces, la planeación es, por supuesto, parte del desarrollo metodológico de la revisoría fiscal, las actividades que se hacen luego de planearlas. Luego la verificación que se hace de lo que se planeó por parte de las acciones de control que se desplegaron por el revisor fiscal. Y luego la revisión posterior que se hace de eso, que es el actuar. Todo esto aplica para las tres dimensiones de control de gestión, control normativo de cumplimiento y control financiero. Entonces, yo tomé un planteamiento metodológico que no es propio, que no es mío, con la disección conceptual de las dimensiones del control de fiscalización, que tiene algo de mi reflexión, pero que se colige de la lectura que uno hace, tanto literal como contextual, de las funciones del revisor fiscal del artículo 207, 208 y 209, para establecer tres categorías y decir y agrupar que hay funciones que tienen que ver con el control de gestión, con el control normativo y otras con el control de la información financiera. Es decir, tenemos 10 funciones en el artículo 207, tenemos 4 numerales del artículo 208, que es una ampliación del numeral 7 del artículo 207, y tenemos 3 numerales del artículo 209. Esas 17 lineamientos de acción funcional del revisor fiscal, yo las agrupo en 3 categorías. Y esto para decir que el revisor fiscal no solamente se refiere a la evaluación de la información financiera con miras a la elaboración de un dictamen o a la emisión de un dictamen,
sino que realmente contribuye al mejoramiento continuo de la organización en diferentes capas. En la capa de la gestión, que es lo más amplio, en la capa del control normativo y de cumplimiento, porque somos de alguna manera un auxiliar del Estado en esa labor de supervisión y vigilancia de la actividad de los particulares, de los civiles, sea personas naturales o personas jurídicas. En este caso, como revisores fiscales, nos corresponde hacer esa, coadyuvar en las labores de vigilancia que le corresponden al Estado sobre el cumplimiento de las normas, disposiciones del Estado para con el resto de actores de la sociedad, y por eso para nosotros es relevante como revisores fiscales también vigilar el cumplimiento normativo. Es decir, no solamente es que se haga lo que corresponde, es decir, de acuerdo a lo que establecen los órganos sociales de la empresa, que arrancan desde el objeto social establecido en los estatutos, sino también que se haga con arreglo a las normas. No vale de nada que la empresa desarrolle su objeto social si cumple materias tributarias porque va de impuestos, o incumple materias normativas laborales porque no remunera en debida forma a sus empleados, ¿cierto? O cumple o no cumple con normas en materia de propiedad intelectual o en materia de gestión ambiental. Entonces, este enfoque metodológico eh, eh, desplaza a la revisoría fiscal de una perspectiva puramente correctiva hacia una eh, perspectiva preventiva y prospectiva. Es decir, aquí no es solamente llegar a decir aquí están las situaciones, sino que las prevenimos, porque la revisoría fiscal está antes, durante y después. Pero también está en el después, no solamente de la corrección, sino desde mejores maneras para hacer la organización mejor. Esto casa perfectamente con la metodología PHBA de las que he venido hablando, casa perfectamente con la definición de la revisoría fiscal como un control integral y permanente, y casa con el dimensionamiento de las tres dimensiones del control de fiscalización, el control de gestión, control normativo y control de la información financiera. Entonces, todo esto, aunado desde el ejercicio permanente del escepticismo y del juicio profesional, pues nos permite poder ejercer la revisoría fiscal de una manera coherente con el espíritu de la misma, definido desde la norma y desde toda la reescritura conceptual que organismos de vigilancia y organismos de orientación profesional como el Consejo Técnico han aportado. Entonces, esta metodología tiene tres definiciones, se apoya en tres definiciones fundamentales, y con esto un poquito vamos a darle ese cierre a la metodología. Son tres definiciones, y la primera de ellas es el control de gestión. Se refiere específicamente a cómo la administración utiliza los recursos de la entidad para alcanzar objetivos en términos de eficiencia, eficacia y economía. Incluye el análisis de la planeación, la ejecución y el seguimiento de las operaciones, o sea, es en todo tiempo. La revisoría fiscal, de esta manera, está en todo lo que implica el desarrollo operativo de la organización. No administra, no decide, pero emite juicios sobre la gestión, y frente a ellos emite recomendaciones para orientar a la organización hacia las mejores prácticas, sobre todo en materia de control interno, ¿cierto? En materia de las dimensiones operativas de control de fiscalización, pero lo que tiene que ver con control normativo, también las funciones del revisor fiscal permiten verificar la observancia de normas legales por parte de la empresa. Y cuando digo legales, también incluye reglamentaria, por decretos, normativas, guías establecidos por autoridades, también estatutarias, las normas que define la misma organización, decisiones de la asamblea, de la junta de directivos, pero también otro tipo de responsabilidades como las tributarias, las laborales de las que hemos hablado, las cambiarias, las que tienen que ver con lavado de activos y otro tipo de regulaciones ya más de tipo sectorial. Esto bajo un enfoque de autoridad basado en riesgos. La revisoría fiscal tiene que observar el cumplimiento normativo como base del ejercicio de control. Y un control a la información financiera, porque pues, orienta, y esto lo sabemos todos, a obtener seguridad razonable sobre la razonabilidad de los estados financieros, la confiabilidad de la información del sistema de reporte de información financiera, evaluación de los registros contables, y concluye, por supuesto, con un dictamen, con una explicación en detalle de lo que es de la dimensión de control de información financiera.
Y luego viene una articulación de estas definiciones del control con la metodología o el método de ciclo PHBA o el ciclo PHBA, que es un lineamiento metodológico de los sistemas de gestión empresarial adoptado en esta propuesta para establecer unas actividades que permiten evitar que la revisoría fiscal esté como fragmentada. Entonces, aquí se aplican simultáneamente esta metodología de planear, hacer, verificar, actuar en las tres dimensiones, de manera que se planea las pruebas, de la planeación, la aplicación de pruebas, en las conclusiones, en el seguimiento y que se desprende de las labores de conclusión, está de manera coherente vinculada a la evaluación de la gestión de cumplimiento normativo y de la información financiera. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos tres tipos de actividades que también planteo acá. Hay actividades indicativas o preliminares que tienen que ver con las actividades del planear, que son todo lo que tiene que ver con la identificación de riesgos potenciales y anomalías, áreas críticas. El resultado, un mapa de riesgos que es propio del ejercicio de planeación del revisor fiscal, que se complementa o se apoya en ese mapeo de riesgos que hace la organización, sí, pero este es el mapa de riesgos que establece la revisión fiscal de la organización en todas sus áreas funcionales. Y a partir de ahí establece un plan de trabajo que está definido desde las prioridades o áreas que hay que revisar. Luego vienen unas actividades corroborativas, que también podríamos llamar intermedias, que son las llamadas a obtener evidencia sobre la gestión y sobre el cumplimiento, por supuesto, y también sobre la información financiera. Actividades conclusivas, que ya es para emitir juicios, elaboración de dictámenes y unas actividades de seguimiento que es verificar que las recomendaciones y los resultados de los dictámenes e informes que se hagan, pues también se cumplan cabalmente. Y aquí empieza el ejercicio de ese cíclico, porque le hago seguimiento a las recomendaciones y cuando luego empiezo la planeación debo tener en cuenta el resultado del seguimiento que le hice a las actividades planteadas. Esto también exige una articulación en los planes de trabajo del revisor fiscal, en lo que tiene que ver, obviamente, con las dimensiones de control de gestión y de control normativo, que no hacen parte de la metodología ni de los papeles de trabajo clásicos de la auditoría financiera. Bueno, aquí hay ejemplos de las actividades que para cada fase de la metodología que estoy proponiendo, podríamos desplegar como revisores fiscales. Entonces, con unas herramientas definidas, con unos objetivos definidos, esto se lo voy a dejar también con un material en detalle para que ustedes lo puedan revisar y vamos a integrarlo al desarrollo de actividades ya de carácter evaluativo vinculadas con este segundo bloque. Vamos a pasar rápidamente por estas actividades que ustedes pues, revisarán en detalle. Esta presentación tiene como objetivo aportar esos elementos de viva voz de su profesor que ustedes lo van a articular o a combinar con las actividades de carácter asincrónico y el trabajo independiente que ustedes van a realizar. Síntesis metodológica del marco normativo de la fiscalización integral basada en riesgos. Tenemos una metodología integrada del revisor fiscal que articula las funciones del artículo 207, articula la mirada de autoría integral y de basada en riesgos que de alguna manera se colige de la orientación profesional del año 2008, el modelo PHBA con actividades indicativas, corroborativas, conclusivas y de seguimiento aplicadas a las dimensiones de control. Esto de verdad revísenlo con detenimiento. En una presentación quizás no es el mejor escenario para analizarlo porque esto es una herramienta que este curso les deja a ustedes para poder orientar metodológicamente el desarrollo de sus encargos de revisoría fiscal si lo están ejerciendo ahora o cuando les toque, o cuando se les dé la oportunidad de hacerlo. Y esta articulación metodológica deriva de este enfoque, que yo lo esquematizo de esta manera, un enfoque de fiscalización que es cíclico, porque se repite, y creo que este carácter cíclico es lo que se alinea de mejor manera con el propósito de la revisoría fiscal, que es un control permanente. Asimismo, también es preventivo, se anticipa riesgos, corrige, desvía, mejora continua y es propositivo, ¿no? En la misma línea de la mejora continua, porque fortalece el control interno, no sustituye a la administración, no coadministra, pero sí es de sus recomendaciones
coadyuva a que se realicen los ajustes pertinentes. Esquemáticamente lo vemos como una pirámide en donde en la base tenemos el marco normativo, desde el Código de Comercio hasta la Ley 43, la organización profesional, el modelo metodológico PHBA y la fiscalización basada en riesgos. Todo eso nos permite construir esta propuesta metodológica. Hoy la estamos utilizando, yo la estoy utilizando como una herramienta para explicarles en la práctica cómo se integran todas estas funciones hacia un mismo propósito, que es la fiscalización, que es el control de fiscalización, que es una fiscalización integral y permanente, por supuesto, basada en riesgos por parte del revisor fiscal. Pero insisto, esta también es la base, es una herramienta que ustedes se pueden llevar para el desarrollo de sus trabajos de revisoría fiscal en la vida real, como diría uno. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en otro formato y en otro escenario con las actividades complementarias a esta presentación y al material de lectura que en extenso hace la presentación de la metodología. Muchas gracias por la atención.